Para abordar el tema del transporte de ganado tenemos como invitado a Juan David Barreto. Él es industrial pecuario y martillo de la central ganadera, entre otras ocupaciones. Juan David, bienvenido a Mundo Ganadero y Equino. Cuéntenos los fletes cómo influyen en el precio del ganado. Los fletes influyen directamente en la fijación del precio de los animales, dependiendo de muchos factores. Primero que todo, de la distancia de donde vienen los animales. No es lo mismo ganados que proceden a centros de comercialización, que están cercanos a ellos, o si vienen de regiones muy alejadas, porque en eso va a variar varias cosas. Uno, el precio del transporte es mucho más costoso mientras más lejos sea. Dos, también la condición física de los animales se afecta dependiendo de la duración del transporte. Si los animales vienen de muy lejos, van a tener más cuarentena y van a tener un peso diferencial en la planta de sacrificio o en la feria donde se comercialicen los ganados gordos frente al peso de los animales de potrero a báscula o en la finca cuando se vendieron. De ahí que se tiene en cuenta que el costo de los fletes es determinante para la fijación del precio por kilo a la hora de vender los animales. Y ahora que nos menciona acerca del potrero báscula, ¿cómo se realiza este proceso? El proceso de la venta de potrero báscula es como su nombre lo indica, los ganados desde el potrero se llevan directamente a la báscula y ahí quien los compra es el que corre con los gastos de transporte, de mermas de peso y que los va a llevar a un centro de comercialización o a un centro de sacrificio. Entonces esos negocios de potrero a báscula van a marcar la pauta, porque cuando el ganadero vende de potrero a báscula, él vende sin gastos, él simplemente vende el precio de los animales a como se pacte el precio por kilo en la finca, y ya de ahí para adelante el sobrecosto del flete va por cuenta del intermediario. Y luego de que ya el ganado llega acá a la feria, se realiza la cuarentena. Explíquenos un poco cómo se maneja este proceso. Bueno, la cuarentena tiene dos vías. Una, la que da el transporte directamente dependiendo de la distancia a la cual lleguen los animales. Por estudios que se han hecho de mercadeo y de las características del mismo proceso de comercialización, se tiene en cuenta que más o menos del 2 al 4% del peso vivo de los animales representado en contenido digestivo se pierde en las 3 primeras horas de transporte. Entonces esa cuarentena va a ser significativa para cuando una persona va a comprar los animales en un centro de comercialización, sea la feria o sea un frigorífico. ¿Por qué? Porque va a tener o una ganancia compensatoria si son ganados flacos, o va a tener mayor rendimiento en canal frente al peso de potrero báscula. En la feria, cuando llegan los animales a comercializarse aquí, también se genera una cuarentena previa al descargue. ¿En qué se genera? Son los ganados que llegan el día domingo a la feria, permanecen descargados en ayuno, sin tomar agua y sin comer, hasta el día lunes, que a las 5 de la mañana se empiezan a pesar. Ese ganado tiene un valor diferencial de precio porque va a dar mayor rendimiento en canal y se vende más caro al momento de abrirse la negociación semanal de feria. Más o menos en el transcurso del viernes al lunes, que ya se empieza con el proceso de comercializar, ¿qué porcentaje de peso más o menos pierden? Sí, lo de la pérdida de peso es muy importante aclararlo, porque eso ha generado unos mitos muy grandes y ha sido muy discutido a la hora de vender los animales y a la hora de transportarlos, porque es que el ganado pierde contenido digestivo. El animal, cuando sale del potrero y se pesa en la finca de potrero a báscula, el animal acaba de salir desayunado o almorzado o comido o con un ayunito pues muy pequeño. Entonces lo que el animal está perdiendo de peso es que está desocupando su tracto digestivo, entonces está defecando y orinando, entonces lo que está perdiendo es pasto que está en proceso de digestión, y también está perdiendo líquidos, pero no está perdiendo masa muscular. Entonces se debe tener en cuenta que lo que se pierde es contenido digestivo dependiendo de la distancia y el tiempo de duración del transporte. Ya para que un animal empiece a perder masa muscular, a perder su peso por la condición corporal, ahí sí tenemos que hablar de unos ayunos muy prolongados, que pueden ser de 4, 5 o hasta una semana. Juan David, ¿qué ventajas se obtienen a realizar la cuarentena en los animales? Las ventajas son principalmente para el comprador. Primero, si hablamos de ganado gordo, el comprador va a tener mayor rendimiento en canal. Si yo compro un animal y lo peso en la finca de potrero a báscula, más o menos puedo tener un rendimiento en canal caliente alrededor del 51 hasta el 53%. Si lo compro con cuarentena en feria, ese mismo rendimiento que se me sube del 51 al 53 puede pasar hasta un 60 o un 61%. Y cuando el comprador es de ganado flaco y hay procedencias, o sea que los ganados vienen de muy lejos y vienen con cuarentena, con ese ayuno antes de pesar,
pesarlo, va a haber un fenómeno que se llama ganancia compensatoria. Esa ganancia compensatoria es un proceso fisiológico y metabólico donde el animal, al mejorar sus condiciones y volver a comer bien, va a aumentar de peso rápidamente, pero es hacer ¿qué? A suplir sus necesidades fisiológicas y metabólicas y además de llenar su contenido digestivo. Entonces, en un corto lapso de tiempo va a tener un aumento muy grande de peso, que ya cuando el animal se estabiliza a su condición normal de desarrollo, va a tener unas ganancias promedio a las de la finca. Juan David, en forma general, acá en la Feria de Medellín, ¿cómo se realiza la recepción de los animales cuando lleguen? Bueno, la recepción del ganado es el mismo proceso que se desarrolla con las actividades de subasta, de ganado flaco, de ganado gordo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener, primero recibir los respectivos documentos de los animales, contar los que vienen en los camiones, desembarcarlos y de ahí pasarían o al proceso de cuarentena que les decía yo aquí, que es mientras se descargan y se pesan, que a veces pueden tener unos periodos de 12 hasta 18 horas antes de la pesada, o ya los animales se reciben y se pesan directamente. En la feria es muy importante tener en cuenta que la procedencia del ganado va a dar pautas para la fijación del precio. No es lo mismo un ganado que viene de la costa norte colombiana, que viene por decir algo de Planeta Rica, a un ganado que se está comprando con procedencia del suroeste o de aquí de cualquiera de los municipios más cercanos a Medellín. ¿Por qué? Porque hablamos del mismo fenómeno que se da por el transporte, que es esa cuarentena. Y además el costo del flete es inferior mientras es más cerquita a Medellín que cuando viene de otras regiones. Entonces la procedencia influye directamente sobre la fijación del precio, porque vamos a tener unos costos más altos de transporte y unas ventajas más grandes por cuarentena a la hora del carnicero venir a comprar los animales.